En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El síndrome cardiovascular renal metabólico es definido como un desorden sistémico caracterizado por interacciones fisiopatológicas entre factores de riesgo metabólicos, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Se origina comúnmente por un exceso de tejido adiposo o disfunción de este o ambos. Todos sabemos que llevar un exceso de peso en el cuerpo puede provocar diversos problemas de salud, ya que el tejido adiposo libera sustancias inflamatorias que pueden tener consecuencias negativas en todo el organismo. ¿Cómo el exceso de grasa corporal puede afectar los órganos y la salud en general? Conversamos con el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y seguimos hablando de este problema de alojo de grasa abdominal, esa grasa que se aloja alrededor de nuestros órganos, que es una grasa que resulta ser peligrosa. Y continuamos dialogando con el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo. Doctor, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que alojamos esa grasa? Hay factores, ¿verdad? Y hay que decirlo, hay factores genéticos y hay factores ambientales. Usualmente, hace décadas atrás en Puerto Rico, la obesidad era prácticamente inexistente porque la gente caminaba mucho, los hábitos alimentarios eran diferentes, y cuando empieza a cambiar la cultura y empezamos a tener acceso a comidas altas en grasas, altas en calorías y altas en azúcares refinadas, la genética que tenía o que tiene el puertorriqueño hace que nosotros tengamos la predisposición a acumular grasa, y acumular grasa en el área intraabdominal. En el pasado, muchos siglos atrás, las hambrunas se vencían porque las personas podían acumular esa grasa para cuando no hubiera comida, sacaban calorías de la grasa acumulada. Pero ahora que no existe tal cosa, pues entonces la grasa acumulada sigue aumentando, y eso lo que hace es intoxicar al cuerpo y desarrollar esta inflamación crónica que eventualmente va a terminar con estas condiciones crónicas como corazón, riñón, diabetes, etc. No podemos olvidar el cerebro, porque en el cerebro nosotros tenemos unos sensores para la saciedad que también están genéticamente determinados, que hacen que nosotros tengamos unas conductas diferentes que nos hacen ganar peso. Y también yo creo que otro factor, doctor, ¿verdad? En eso de la alimentación es que, y leyendo artículos esta semana del daño que pueden causar en nuestro cuerpo los alimentos ultraprocesados. Nos hemos acostumbrado quizás por los últimos 40 años a comer mucha cosa ultraprocesada y a comer, como yo digo, o sea, cosas que no son nutritivas. El otro día estaba viendo un vídeo que anda corriendo por ahí sobre cómo en la China están haciendo carne con plástico, arroz con plástico y poniéndole sabores que sepa la carne. O sea, y lo que usted ve en esas máquinas haciendo esa carne es sumamente desagradable. Y entonces no estamos alimentándonos adecuadamente. Encima, comiendo cuanta cosa viene por la facilidad que me brinda, y no tengo que estar cocinando y lo agarro de aquí, voy allá en el servicarro. Y eso es otro problema que tenemos. Y definitivamente las carnes ultraprocesadas, no tan solo para síndrome metabólico, sino también para cáncer. Se sabe que las personas que tienen ciertos tipos de cánceres deben evitar y pueden prevenirse cuando usan menos de estos procesos de carnes ultraprocesadas, principalmente, que tienen mucho sodio también. Y estas cosas, ¿verdad? Como yo digo, se han hecho para casos de emergencia. Esto no es algo para comerlo todos los días. Uno debe tratar de alimentarse adecuadamente. Este sobrepeso, ¿verdad?, que podamos tener, es importante que nosotros miremos y nos pesemos periódicamente para ver cómo estamos y saber cómo tenemos que bajar, qué tenemos que hacer, porque muchas veces a lo mejor podemos tener unas 15 libritas y eso pues está bien, pero si las podemos bajar va a ser mucho más fácil que bajar 40 o 50. Definitivamente, eso fue lo que hablábamos hace un rato atrás, que si nosotros nos ponemos una meta de bajar 2 libras a la semana, pero lo que lo hacemos de forma consistente, puede parecer poco, pero a 6 meses es suficiente para que nosotros salgamos de la etapa de riesgo. Fíjense que la mayoría de los pacientes diabéticos, con solamente bajar un 5 a un 7% de su peso original,
pueden irse en remisión de diabetes y pueden evitar diabetes. Muchas veces el paciente prediabético, 50% de ellos, si bajan quizás algunas 10 libritas, pueden evitar progresar a ser diabéticos. A mí me preocupa algo, y el otro día leyendo también un artículo, que la gente se acostumbra, ¿verdad?, a bajar de peso, y ahora con estas nuevas medicinas que tenemos que nivelan, ¿verdad?, el azúcar en sangre y al mismo tiempo me ayudan a bajar de peso. Se mantienen en esos tratamientos 2 años, doctor, y a los 2 años los dejan. Sí. Y volvemos a aumentar de peso. Y traes un punto importante, porque estos medicamentos, principalmente los agonistas de GLP-1, que son las inyecciones que podemos usar ya diarias o semanales, se ha probado que mediante la reducción de peso pudiera ser uno de los mecanismos por los cuales ellos ayudan a bajar enfermedad cardiovascular, a bajar enfermedad renal, a controlar la diabetes y en muchos casos, ya hablaremos de eso mañana, bajar el riesgo de cáncer relacionado a la obesidad, que es bien importante porque es un valor añadido. Ahora, si interrumpimos el tratamiento, volvemos a la base. Exactamente. Y por eso cuando usted mencionó en el segmento pasado que es importante trabajar esos estadios emocionales y trabajar, ¿verdad?, con nuestro cerebro, por eso en estos tratamientos ese psiquiatra o psicólogo clínico es importante, porque vamos modificando la manera de pensar para poder tener una estabilidad a la hora del tratamiento y seguirlo de por vida. O sea, si yo cambio mis estilos de vida, los tengo que continuar. Si yo tengo remisión en esa diabetes, yo no quiero volver a tener diabetes, pues yo tengo que atenerme a un régimen alimentario adecuado y evitar el sedentarismo, porque el problema otro que tenemos, doctor, es que la gente se ha acostumbrado a estar en la picadera y sentado, mire, o sea, tirado en un sofá, en un sillón, en la cama, y eso es otro problema que tenemos. Definitivamente. En parte de la entrevista también con el paciente siempre hay que individualizar. No es lo mismo un paciente que tiene baja escolaridad, bajo ingreso económico. Se ha demostrado que viudas e incapacitados también tienen más riesgo, por lo menos de diabetes. Sin embargo, los nunca casados son los menos riesgos de diabetes que se encuentran en las estadísticas. Así que, pues eso es algo que nos trae sobre el estrés y diabetes. O los solteros como yo, que llevamos muchos años solos, o sea, es mucho más fácil. Cuando miramos esta grasa, ¿a qué órganos le gusta en esa área abdominal pegarse más y hasta qué punto también puede incidir sobre ese sistema gastrointestinal? La grasa específicamente puede hacer mucho daño al hígado. Empieza la infiltración de grasa en hígado, se le conoce como hígado graso. Ahora se le llama esteatótico, ¿verdad? Porque se ha visto que es algo metabólico y quieren unirlo a lo del síndrome metabólico, diabetes y cuestión cardiovascular. Y el otro órgano que a mí me interesa mucho que la gente lo tenga en mente es el revestimiento de las arterias, el endotelio. Ese es el órgano más grande del cuerpo, ese revestimiento de arterias y capilares que cuando se inflama daña los glomérulos del riñón, daña la retina, daña todo el revestimiento del sistema cardiovascular y así por el estilo. No se nos escapa ni siquiera el cerebro cuando se daña y se inflama nuestro sistema arterial. Y se sabe, ¿verdad?, que las demencias como el Alzheimer, que esa proteína amiloidosa se acumula, ¿qué causa? Precisamente inflamación. Exactamente. Entonces, si tenemos esa grasa, o sea, y encima vamos acumulando ¿verdad?, esas amiloides, esas proteínas, entonces imagínense, tenemos doble en el cerebro. Doble inflamación. Doble inflamación. Se sabe que el diabético tipo 2 tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cognitivas y Alzheimer's. Y nuevamente volvemos a estas inyecciones semanales que se han hecho bien populares por reducción de peso. Se ha visto que pueden tener un efecto beneficioso en Alzheimer's y Parkinson. O sea, que se ha visto ya el efecto neuroprotector que pueden tener estos agentes. Y que se sabe, ¿verdad? La gente ha hablado muchísimo en estos días de Biden y que alegadamente tiene Parkinson. Aparentemente sí, aparentemente tiene ese desorden del movimiento. ¿Y qué pasa? El 50% de los pacientes que tienen Parkinson, doctor, ¿llegan a qué? A tener Alzheimer. Así que el riesgo es bien alto cuando se tiene este desorden del movimiento. Pero aquí lo importante es que tenemos que guardar la salud. Y si corre la diabetes en mi familia, si corren los problemas del corazón o corren los problemas renales, es importante que yo visite al médico, es importante que yo me dé seguimiento. Es importantísimo hacer esas evaluaciones
temprano en la vida. Fíjense que ya estos síndromes se están buscando, no a los 40 ni a los 45, ya estamos bajando a los 30 y haciendo las advertencias a los pediatras para que cuando ese niño llegue a la adolescencia no sea un niño obeso, porque diabetes tipo 2 ha aumentado un montón en niños y adolescentes y esos niños tienen una mala salud hasta que puedan reducir de peso de forma adecuada. Si en mi familia corren estas condiciones, mi predisposición y ese riesgo se incrementa, por eso entonces más temprano en la vida yo debo comenzar a evaluarme y a tomar los pasos que debo hacer para evitar llegar a ese deterioro. Definitivamente, el historial familiar es fundamental porque lo que se hereda no se hurta. Nosotros podemos ver unas tendencias familiares que yo sé que yo las voy a heredar. No es que lo que yo heredo vaya necesariamente a ser la enfermedad, porque las estrellas inclinan, pero no determinan. Uno puede hacer lo que tenga que hacer en términos de conducta, cambio de estilo de vida, para evitar que lo que yo tengo predisposición se manifieste. Y este cuerpo se hizo para el movimiento, no se hizo para estar estático. Así que usted tiene que darle movimiento a ese cuerpo y por eso es que el ejercicio es bien importante, porque actividad física es una cosa y el ejercicio es otra. Ciertamente. Y nuevamente, ¿verdad? Combinar ese ejercicio, que se habla mucho del ejercicio aeróbico, con ejercicios de resistencia. Tenemos que desarrollar un poquito también de masa muscular, porque cuando desarrollamos masa muscular, baja la resistencia a insulina, baja la grasa, el paciente tiene mejor salud, los niveles de azúcar y de insulina van mejorando y ese paciente, su estado de salud y el estado psicológico del paciente también mejora un montón. Oh, definitivamente. Yo le agradezco al doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo, que me haya acompañado. Mañana Gracias. Nos vamos a ver en su oficina. Tengo algo interesante que discutir con el doctor, que va a ir el martes para que lo sepan a las 4 de la tarde. Y vuelvo y repito, 787-754-9586, el teléfono de la oficina del doctor. Que lo que resta de domingo sea bonito. Gracias. Y nosotros regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.